Saludos asustadores, como viene siendo habitual, todos los jueves Glu nos presenta los cambios y novedades de DSA. Para conocer todo esto, quedaros porque os lo cuento en el vídeo de hoy. Lo primero que quería comentar es que mañana tendréis el vídeo de cómo subir de grado a los personajes, las habilidades y demás. He tardado un poquito más de lo habitual, pero es que he tenido asuntos personales a tratar, así que mis disculpas. Por otro lado, quería comentaros que no hice el vídeo de los aventureros de esta incorporación de Chip, Dale y Gadget, porque sinceramente me pareció una tomadura de pelo el evento, y este realmente no se queda atrás, pero vamos a empezar por la parte positiva. Y es que vuelve el evento de Baymax con una parte de prestigio, al igual que ocurría con el evento de Mickey. Y es que al parecer esto va a ser un habitual en todos los eventos legendarios. Así que esto está genial, sobre todo si ya hemos completado los eventos legendarios, tener la oportunidad de conseguir un material extra durante los 10 días que dure ese evento. Algo totalmente lógico y normal después de que haya venido varias veces. También tocan un poquito la pasiva de Buddy, que está súper fuerte, no sé si habéis visto, pero ahora cura una barbaridad. Y lo único que han hecho es subirle el coste de magia de 1 a 2. De tal forma que quieren que sea un personaje viable y que haya un poquito más de variedad en las arenas. ¿Es esto el principio de un rework a personajes que no se usaban? Creo que sí. Pero ahora os voy a hablar de las dos personajes que han incluido en esta actualización, Raya y Naamari. En esta ocasión voy a hacer algo que no he hecho hasta ahora porque me parece bastante curioso, y es que ambos personajes tienen una mecánica muy parecida, así que vamos a ir punto por punto y comparándolos. Para empezar, decir que las dos son de categoría reino y con la etiqueta de Raya y el último dragón. Lo que les diferencia es que Naamari es villana y Raya está en el lado de los héroes, además de tener la etiqueta de aventurera. Para desbloquear ambas necesitaremos 80 fichas, o sea que las desbloquearemos a 4 estrellas, y empecemos ya por sus habilidades. Empecemos por el ataque básico de Naamari. El básico, aparte de hacer daño, obtiene imparable. ¿Y qué hacía esta habilidad? Pues te hace inmune al aturdir, al silencio y al cautivar. Si subimos la habilidad obtendremos 50% más de daño y el imparable garantizado. Si nos vamos a Raya, ¿qué es lo que hace su ataque básico? Aparte de hacer daño, tiene un 50% de probabilidad de que un compañero de equipo aventurero proporcione asistencia con prioridad para el que tenga más ataque. Si subimos la habilidad obtendremos un 50% más de daño y un 30% más de que proporcione esa asistencia. O sea que según esto yo creo que Raya debería ir acompañada de Bayana. Si comparamos los básicos, en el caso de Naamari da imparable y en el caso de Raya hace que asista a un compañero de equipo con más ataque. Eso sí, ese compañero de equipo tiene que ser aventurero. Y si Raya es un personaje que va a tener sinergia con los aventureros, Naamari es un personaje que su sinergia se va a centrar en los villanos de reino. ¿Puede que sea este el momento de Isma, ese momento tan esperado por todos? Pues realmente no lo creo, pero bueno, había que intentarlo. La primera especial de Naamari lo que hace es daño a un rival objetivo y a los de alrededor, convirtiendo la rapidez en ralentización, o sea, en su efecto contrario. Además, Naamari y los compañeros de equipo de reino villanos cercanos obtienen mejora de ataque durante un turno. Si subimos las habilidades tendremos un 50% más de daño y hasta un 80% de probabilidad de purificar un efecto perjudicial del personaje y los compañeros de equipo de reino villanos. Y si vamos a la primera especial de Raya os vais a dar cuenta que es muy similar a la de Naamari, pero con otros efectos. Inflige daño al rival objetivo y los rivales a su alrededor y convierte la mejora de defensa en reducción de defensa. Además, Raya y los personajes de equipo aventureros cercanos obtienen rapidez durante 2 turnos. Si subimos de nivel esta habilidad, aumentaremos hasta un 40% el indicador de velocidad del personaje y los compañeros de equipo aventureros cercanos. Y también tendremos más daño. Habéis visto qué similitud tiene, ¿no? Mientras Naamari convierte la rapidez en ralentización,
Raya convierte la mejora de defensa en reducción de defensa. Y en lo que respecta a la sinergia del equipo en el caso de Namari de villanos de reino, estos obtendrán una mejora de ataque y se purificarán un efecto perjudicial, mientras que en Raya lo que ocurre es que se obtiene rapidez y aumenta el indicador de velocidad. Si pasamos a la segunda especial de Namari, lo que hace es un ataque en área que pega 2 veces a los enemigos. Y ojito aquí porque cada vez que un rival esquiva el daño de esta habilidad, la habilidad obtiene 1 de magia, o sea que se va recargando los turnos, aumentando un 5% el indicador de velocidad del personaje. O sea, imaginad que tiramos esta habilidad en área y nos esquivan 4 personajes, la volveremos a tener cargada al instante. Si hablamos de la sinergia con los villanos de reino, lo que ocurre es que tenemos una mejora de defensa durante 2 turnos y además aquí algo bastante tocho, y es que inflige hasta un 50% más de daño adicional por cada compañero de equipo de villano de reino. O sea, imaginad que tenemos un equipo entero de villanos de reino. El daño que haría esta habilidad sería brutal, hasta un 250% más de daño adicional. En cuanto a Raya, esta habilidad también es en área y ataca 2 veces. Pero en esta ocasión lo que hace es convertir la mejora de ataque en reducción de ataque. En cuanto a la sinergia del equipo aventureros, estos obtendrán 1 de evasión. Además, aquí algo curioso, y es que igual si subimos esta habilidad de nivel, estaremos infligiendo un 50% más de daño adicional por cada compañero de equipo aventurero, al igual que ocurría con Namari y los villanos de reino. Pasemos a la pasiva de Namari, que me ha parecido bastante curiosa, y es que cada vez que el personaje recibe daño en un turno determinado, recibe un 10% menos de daño por ataque hasta el final de ese turno. Eso sí, hasta un máximo del 45%. Cuando la vitalidad de un rival es inferior al 30% por primera vez, realiza lo siguiente: inflige daño y tiene un 20% de probabilidad de crítico adicional por cada compañero de equipo de reino villano. O sea que tendríamos un 100% de probabilidad de crítico adicional si tuviésemos un equipo full villanos de reino. Si subimos de nivel habilidad, tendríamos un 5% de reducción de daño y un 50% más de daño infligido. Es curiosa esta pasiva porque si estamos pegando en el mismo turno a Namari, cada vez que le peguemos la estaremos haciendo mucho menos daño, así que hay que tenerlo en cuenta. Y además, si atacamos a un enemigo que esté por debajo del 30% de vitalidad, yo diría que está prácticamente muerto, es casi como un ejecutar. Pero bueno, habría que ver el daño total que hace este personaje, pero sinceramente tanto Namari como Raya creo que son 2 personajes de ataque que tienen muchísimo daño o están diseñados para hacer muchísimo daño. Al menos es lo que me parece, luego habría que verlo. Por último, la pasiva de Raya. Cada vez que el personaje recibe daño en un turno determinado, obtiene un 10% de evasión adicional hasta el final de ese turno y hasta un máximo del 45%. Como os estaréis dando cuenta, y aquí se confirma, y es que las habilidades de un personaje y de otro son calcadas, pero con diferentes beneficios o reducciones para el enemigo. Al esquivar el ataque de un personaje rival, tenemos un 50% de probabilidad de que el personaje obtenga 1 de evasión, hasta un máximo de 3, o sea, podremos acumular hasta 3, aumentando un 20% el indicador de velocidad y infligiendo daño durante 2 turnos y 1 de aturdimiento. Si subimos de nivel la habilidad, tendremos un 5% más de evasión adicional y un 50% más de daño. En líneas generales me parecen 2 personajes que a nivel individual tienen bastante potencial. Quizás las sinergias con los equipos no se puedan aprovechar mucho, ya que no podemos disponer al máximo de esos equipos, por ejemplo de villanos de reino, en los que tendremos a Sanju, Madre Godel, el Sheriff y Jafar, pero bueno, Jafar ya sabéis el problema que tenemos para farmearlo, como lo más potencial, porque Isma y Gastón, pues bueno, se quedan un poquito ahí. Quizás cuando salga Maléfica tenga algo más de sentido. En cuanto a Raya y la sinergia con el equipo aventureros, pues bueno, aquí lo vemos. Aquí tenemos únicamente 5 personajes totalmente farmeables. Estos son Barley, Jack Sparrow, Monterrey Jack y los recientes incorporados como son Bayana en la energía amarilla y Bo Peep en la energía amarilla y en la energía morada, que esto lo han hecho pues bueno, para que no nos caguemos en Glue una vez más, porque hasta este momento solamente teníamos 3 personajes total
totalmente farmeables fuera de sus eventos, que eran los 3 primeros que he mencionado. Y ya bueno, de las ardillas no quiero comentar nada porque me cabreo, ¿vale? Me cabreo con ese evento que sacaron. Así que por esta parte no creo que podamos aprovechar mucho la sinergia con el equipo aventureros, quizás más con Vallana o se le dé un uso especial a Jack Sparrow, no lo sé, lo iremos viendo, iremos probando personajes. Pero os estaréis preguntando, ¿cómo conseguimos a Raya y a Namari? Bien, pues aquí tenemos su evento que lo podríamos dividir en dos, como ya viene siendo habitual, la competición de clasificación de Raya como un evento añadido que están haciendo últimamente y a mí no me gusta especialmente la forma que tienen para que nos podamos poner en las primeras posiciones. Eso sí, todo lo que sea adicional, que se consiga de forma pasiva, no está nada mal. Y bueno, las recompensas se podría decir que son un poquito peores que la anterior, en la de las ardillas, y que han quitado lo de club, cosa que no entiendo. Así que ahora solamente tendremos el grupo de competición y la competición mundial. En el grupo de competición nos dan fichas de Raya, runas rosas y azules y esencia vivaz. En cuanto a las recompensas de nivel mundial nos darán fichas de Raya y material para subir a grado 8 a nuestros personajes de reino. Bueno, aquí el que quede primero pues muy bien por él, pero nosotros vamos a estar más bien por aquí abajo, al menos yo personalmente. Y es que para quedar en los primeros puestos, ¿qué tenéis que hacer? Bueno, pues solamente eso, solamente tenéis que mejorar a Namari, subiendo el nivel, subiendo las estrellas, el grado de equipamiento o el nivel de las habilidades. Y ahora vamos a ver cómo conseguir a Namari, porque os vais a reír. Y es que este evento lo podíamos dividir como dos individuales, el de Namari y el de Raya. ¿Y esto por qué? Bueno, vamos a ver por qué. El de Namari es un evento igualito que el de Zur y el del Robopato. Hasta el nivel de recompensas es prácticamente idéntico, porque en la última fase únicamente nos dan 3 gotas. Bien, aquí se nos requiere la categoría aventurero y bueno, como viene siendo habitual, pues conforme vamos avanzando en los desafíos o en los niveles, como lo queráis llamar, nos van pidiendo mayor nivel de estrellas y mayor grado de equipamiento, siendo nivel 7 y grado de equipamiento 7 el último. Y aquí es sota caballo rey, no os voy a recomendar que aventureros subir porque solamente tenemos 5 para farmear, así que son esos 5 los que tenéis que subir. Por suerte o por desgracia, bueno, Jack Sparrow y Moana nos sirven para todos sus eventos oceánicos, que no son pocos, incluido el de Moana, que nos sirve para sacar a Maui. En Monterrey Jack, bueno, nos sirve para ese evento que pusieron la última vez, el de las ardillas. Y Barley, pues nos sirve también para la raid y para el evento de Onward. Ya veis que yo siempre intento buscar el lado positivo, aunque bueno, ya sabéis lo que pienso de este tipo de eventos. No me gustan cómo están planteados el sistema de cofres. Y es que aunque tengamos a nivel 7 y grado 7 todo nuestro equipo de aventureros, no nos garantizan que tengamos a Namari a 7 estrellas, porque si os fijáis, en mi Zur se ha quedado a 6 malditas fichas de tenerlo a 7 estrellas. Es verdad que me queda el último evento, pero os tengo que contar una cosa, y es que en un cofre definitivo me tocaron 80 fichas de Zur. Si no es por eso, seguramente no sacase a Zur al máximo, y además también compré 2 paquetes de 1000 gemas por esas fichas. O sea que aunque gastase todas las monedas para abrir todos los cofres de Zur, creo que no lo conseguiría a 7 estrellas. Y es que eso mismo me pasó con la mantícora, como veis está ahí a ese nivel de fichas y no me quedan más fichas por gastar de Onward. Es por eso que no me gustan estos eventos, no me gustan porque dependen de la probabilidad. Y es que para sacar a Namari, aunque te ponga que hay 1 millón de fichas disponibles, ya no me creo que me vaya a tocar sí o sí, como puede ser en un evento legendario. Y aquí viene lo más gracioso de todo, porque Raya va a ser el personaje más difícil de conseguir de todo DSA. Creedme, va a ser el personaje más difícil y vais a ver por qué. Porque de requisito, aparte de aventureros, nos piden a Namari. Y si para sacar a Namari hemos tenido que sufrir la aleatoriedad de los cofres, que por ejemplo mi Zur llevo prácticamente 1 año jugando ese evento y aún no lo tengo maxeado, y eso que he tenido suerte y he invertido gemas, imaginad para conseguir a Raya, que hemos tenido que sufrir el tema este de Namari para que aquí también te lo exijan. Pero ojito, no solo eso, sino que te piden también grado de equipamiento, siendo el último nivel grado de equipamiento 8 y 7 estrellas. O sea, una auténtica locura. Son 2 personajes que tenía bastantes ganas, y no porque haya visto la película, porque la tengo pendiente, sino porque investigué
acerca de esta película, hice un vídeo especial de todos los detalles que se conocían acerca de los trailers, que bueno, os dejo el vídeo por ahí arriba por si lo queréis echar un ojo. Pero es que se te quitan las ganas con todos estos requisitos porque nunca los vamos a conseguir en el medio o largo plazo, sino que en el muy largo plazo. Y mira que yo he sido defensor de los eventos, o sea, no puedes tener un personaje según salga a 7 estrellas, pero es que esto no lo vas a tener ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta. Hay que ser conscientes de eso, Glu. Tenéis que cambiar esa política. Y bueno, no lo he dicho, pero bueno, el cofre, aparte de tener fichas de Namari, tiene del resto de aventureros. Así que en resumen, 2 personajes bastante atractivos, me gustan sus habilidades, creo que van a hacer bastante daño, aunque hay que verlo. Por eso le he puesto el título de Raya y el último talón, porque aquí desembolsas dinero o gemas o ambas cosas, o sinceramente vais a tener que esperar más de un año para conseguir a estos personajes. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like, suscribiros para más contenido como este y compartidlo con vuestros clubes. Yo soy el aprendiz de sustos, me despido y nos vemos pronto.